Bueno, pues muchísimas gracias a todos los presentes, damas y caballeros, por estar hoy aquí, en un día entre semana con muchas actividades. Me estaban diciendo que había fútbol, lo cual- había, ¿no? Pero yo le decía al señor que decía que había fútbol, es que todos los días hay fútbol. Entonces, es una cuestión de prioridades, ¿no? Antes de nada, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Quiero agradecer también mi nombre y en el nombre de Felipe al Real Casino y a su presidente del Real Casino de Tenerife, porque el Real Casino hace ya mucho tiempo que es un referente en la defensa y en el apoyo a la cultura en general, a la literatura, al arte. Abajo hay una sala de arte, a la cultura, como digo, a la literatura. Aquí hemos presentado, yo he tenido el honor de presentar ya unos cuantos libros. Y ahora también, y no ahora, sino también antes, pero ahora todavía más, es un referente también en la defensa de la libertad de comunicación y en la libertad de expresión. En tiempos en los que precisamente nuestras libertades corren un grave peligro, es decir, la libertad en general para nosotros, no solo los españoles, también los europeos, una población en general bastante en este momento despistada, digamos, ¿no? Que lleva sufriendo desde hace mucho tiempo pues un adoctrinamiento digamos, llevándonos a través de ciertos rediles y lo estamos viendo ahora que nos encontramos ante una serie de medidas, fundamentalmente medidas que trata de imponer la Agenda 2030. Estas medidas en ningún caso son medidas que beneficien a los europeos. Hoy nos va a hablar Felipe Campos, que es un abogado y padre, motivo por el cual, sobre todo, porque me lo ha dicho él, se ha implicado de manera importante, determinante, en la defensa de la libertad que nos quieren arrebatar. Y cuando alguien escucha libertad que nos quieren arrebatar, puede sonar quizás un poco exagerado, un poco, no sé, teatral, pero no es teatral ni es exagerado, es una realidad. Y me remito, por ejemplo, a que podemos observar cómo nuestro campo, nuestro sector primario, los ganaderos, los agricultores, están siendo despojados con presión, con, con medidas totalmente, medidas contrarias a la lógica incluso en cuanto a la agricultura y a la ganadería, al hecho de mantener unos campos, medidas que están, que sin embargo no se les exige a los productores que nos traen producto agrícola y ganadero de fuera, por ejemplo. Estamos viendo cómo la Comunidad Europea pretende, el Banco Central Europeo pretende establecer un euro digital y eliminar el dinero en efectivo, lo cual nos haría absolutamente esclavos del poder, en este caso del Banco Central Europeo, de los gobiernos, en fin, de poderes muy importantes. Y hoy nos va a hablar, esto es una síntesis real de la situación en la que estamos inmersos. Hoy Felipe, que ha estudiado con detenimiento, en profundidad, todo lo relacionado con lo que se ha venido a llamar las zonas de baja emisión de CO2. Zonas que se quieren establecer en muchos municipios de Europa, fundamentalmente, y aquí también en Santa Cruz, también va a haber otros municipios en la isla de Tenerife, pero aquí en Santa Cruz de Tenerife se pretende cerrar al tráfico de ciertos vehículos prácticamente todo lo que es el centro histórico de Santa Cruz, eh, de Méndez Núñez al puerto y en una amplia extensión, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto ustedes, estoy seguro que cualquier persona que, digamos, que considere que su libertad de movimiento, de desplazamiento, no se debe coartar, como otras libertades que pretenden coartarnos. Así que yo cedo la palabra a Felipe, que nos va a explicar muy bien de qué se trata todo esto en toda su extensión. Felipe. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, en primer lugar, al casino, efectivamente. Bueno, aquí está, creo que es un miembro del casino, don Manuel, y quería agradecer
como decía Jesús, al casino, a su talante en defensa de la libertad. Yo ya he estado hace 2 años también, se me permitió, se me invitó para informar y opinar sobre un tema en un momento tremendo sobre la llamada pandemia. Estuve aquí dando una conferencia sobre los datos y como ese día puse de manifiesto y le comenté a su presidente, tengo que agradecer que una institución como esta, como el casino, porque parecería algo normal, en fin, en una democracia normal, pero estamos viviendo tiempos de censura. Hoy leía justo como en Estados Unidos se está promoviendo no sé, una intención, se quiere modificar, hacer moción legislativa para censurar cualquier opinión médica discrepante con la versión oficial. Por tanto, estamos viviendo momentos en los que ya de forma explícita se está intentando legislar para censurar cualquier opinión discrepante, se está intentando legislar para cercenar la libertad de expresión, que es fundamental para la existencia de la democracia. Por eso, en fin, en condiciones normales sería un agradecimiento formal, pero en este caso, y visto el tiempo y los momentos que vivimos, tengo que agradecer especialmente a esta institución que organice debates como estos, un tema sobre el que no se le escapa a nadie, hay una censura absoluta. Es decir, yo he intentado contactar con algunos medios de comunicación y no tienen ninguna intención de informar sobre este tema. Sabemos todos que, desgraciadamente, pues el funcionamiento de nuestras democracias es el que es, a pesar de ser un derecho fundamental, el derecho a la información, etcétera, vemos como los políticos en general, en fin, pues utilizan sin ningún descaro nuestro dinero público, el de nuestros impuestos, para silenciar medios de comunicación fundamentales en una democracia. Por tanto, en ese contexto tengo que agradecer que el casino, una institución de tanto arraigo en Santa Cruz de Tenerife, se permita hablar de un tema que, repito, está censurado en los medios de comunicación de esta ciudad y muchos medios de comunicación. Hay muchísimo dinero detrás del cambio climático. Creo que aproximadamente se mueven más de 90.000 billones de dinero público siempre, con las consecuencias derivadas de que se utilice el dinero público de esa manera. Pero bueno, por eso voy a empezar. Como decía Jesús, efectivamente, lo que está, lo que está en juego, lo que está en riesgo es la libertad. Yo creo que a estas alturas, es decir, en fin, yo no sé, claro, con la poca información que circula, pero yo creo que a estas alturas ya la gente constata que estamos ante un ataque a la libertad. Esta zona de bajas emisiones, que es un tema muy puntual, muy concreto, de ámbito local aquí en Santo Tenerife, evidentemente no ocurre porque sí, no es algo aislado, sino que deriva directamente de la Agenda 2030, de unos mandatos que se imponen por parte de personas no electas y que los políticos de turno cumplen de forma religiosa, aunque sea una medida ilógica, sin fundamento, en fin, contraria a la voluntad de los ciudadanos y, como explicaré hoy, manifiestamente ilegal. Absolutamente ilegal, diría. Precisamente es una medida tan falta de lógica, tan falta de fundamento, que solamente, precisamente con censura se puede implementar. Estamos hablando también, en fin, lo adelantó un poco Jesús, de unas políticas, unas decisiones que se están tomando a través de organismos supranacionales, no electos, que, bueno, la Agenda 2030, ¿quién votó la Agenda 2030? ¿En qué momento votamos, decidimos la Agenda 2030? En ningún momento. Ha aparecido de repente en nuestras vidas una Agenda 2030 que tiene implicaciones tremendas en nuestra vida. Habló de la identidad digital, la moneda digital, el tratado de pandemia, decisiones que se están preparando a nivel internacional, se van a aplicar de forma directa en todos los estados europeos y prácticamente del mundo, y no se ha consultado, ni siquiera se ha ido al Parlamento, ni siquiera se ha comunicado y se han informado a los ciudadanos. El tratado de pandemia es de mayo, la identidad digital ya se suscribió, la moneda digital se está trabajando a toda velocidad y todos pueden entender las consecuencias finales letales para la libertad que tendrá que culminen todos esos proyectos para la Agenda 2030, cuyo objetivo evidentemente es el control. La zona, vamos a entrar ya directamente, aunque luego al final haremos, en fin, intentaremos contextualizar el por qué está ocurriendo esto y qué relación tiene con el contexto político, pero la zona de bajas emisiones, como ha dicho Jesús, bueno, es una medida que concretamente va a significar las restricciones para acceder, circular y estacionar en este caso, en un ámbito determinado de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Hay que decir
no solamente que se va a imponer, se está imponiendo en muchas ciudades del territorio. De hecho, para España se han aplicado 1.500 euros de fondos europeos, repito, fondos que son dinero público, con las consecuencias económicas que tiene eso, y la intención es que se va a ir ampliando. No hay ninguna duda que al final eso se va a extender a todo el territorio. Se va a imponer esta medida. El fundamento de esta medida es dos. Por eso Jesús, yo creo que incurre en el error que solimos incurrir todos, que se confunde la contaminación con el cambio climático, que son cosas distintas. Nadie estaría en contra de medidas tendentes a evitar la contaminación. Nadie. Es un tema distinto, es un tema diferente la contaminación y otro tema es el cambio climático. El fundamento o la justificación de esta zona baja de emisión es, por una parte, la contaminación y, por otro, el cambio climático. Como luego explicaré. Pero bueno, quería antes indicar, para situarnos en el momento procedimental del procedimiento que lleva el ayuntamiento, hay que decir que en Navidades se sacó un procedimiento de consulta pública previa a la ordenanza, al proyecto. Lo llamativo de la cuestión es que ese trámite de consulta pública previa, como su nombre indica, es un trámite previo a que se tome la decisión. En este sentido, lo más importante es que se fije el ámbito y las medidas. Era público y notorio que en ese momento ya la concejal correspondiente había anunciado públicamente cuál era el ámbito y cuáles eran las medidas. Por tanto, es un trámite absolutamente carente de sentido material y que, en mi opinión, vicia de nulidad el procedimiento. La ley quiere que la Administración, antes de tomar este tipo de medidas tan relevantes y que inciden tanto en los derechos fundamentales de las personas, se consulte la voluntad de los ciudadanos. En fin, evidentemente en este caso fue un mero paripé porque la decisión ya estaba tomada. Tanto es así que 15 días después de concluir el trámite ya se presenta a información pública el proyecto en el que ya se determina cuál es el ámbito, las medidas que se van a tomar y se contiene toda la justificación que oferta, no el ayuntamiento, una empresa pública, porque esto también llama la atención. Tenemos una administración enorme con multitud de funcionarios que supone un tremendo coste a los ciudadanos, a impuestos, que genera crisis, que genera... En fin. Y en cambio, este proyecto tan relevante que va a limitar la circulación de las personas, su derecho a circular libremente, se encarga a una empresa pública. Y esa empresa pública presenta en el proyecto, presenta toda la justificación. Decir que se han hecho alegaciones por parte de muchos ciudadanos, alegaciones concluyen en marzo de este año. Estamos ahora a la espera de la resolución. El ayuntamiento, la voluntad es que, bueno, yo creo que tiene toda la intención de aprobarla. Decir que, como decimos, el fundamento de la ley es la contaminación y el cambio climático. De hecho, para un poco explicar someramente el marco legal, esto arranca, es importante, luego lo veremos, en la Ley de Cambio Climático de 20 de mayo del año 21, estatal, y un Real Decreto del año 22 que regula las zonas de bajas emisiones. Y en ambos sitios se establece o se define la zona de bajas emisión como aquel ámbito que fija la Administración Pública digamos, en su territorio, en sus competencias de carácter continuo, en el cual se va a restringir el acceso, la circulación y establecimiento de los vehículos. Se dice, por una parte, para mejorar la calidad del aire, es la contaminación, y por otra parte, para mitigar los efectos de los gases invernaderos. Es lo que se llama el cambio climático, medidas contra el cambio climático. En el Real Decreto se confirma que tiene dos fundamentos, que es la contaminación y el cambio climático. Lo primero que llama la atención es que cuando uno ve o examina la convocatoria de consulta pública en Navidades y el proyecto que se presenta ahora mismo, solamente se habla de contaminación. Se dice que el ayuntamiento, en sus competencias, va a tomar medidas para evitar la contaminación derivada del tráfico rodado. Pero no hay ninguna referencia al segundo fundamento o presupuesto que justifica esta medida limitativa, que es el cambio climático. Luego explicaré a qué se refiere con el cambio climático. Ninguna referencia. Pero luego, cuando examinamos el proyecto, donde esta empresa pública tiene que justificar el por qué se impone esta grave restricción, tener en cuenta que se va a limitar la circulación de vehículos, y además en este sentido hay que decir que es una medida claramente discriminatoria
porque se va a impedir circular a aquellas personas que no tengan la capacidad económica de adquirir un vehículo, personas, ciudadanos, profesionales, repartidores que no tengan capacidad económica de adquirir un vehículo que pueda circular, híbrido o eléctrico. Por tanto, es una medida, además, claramente discriminatoria. Una medida de este tipo, en un Estado de Derecho, tiene que estar justificada, tiene que estar motivada. Cuando se observa el proyecto donde la empresa pública justificaría o debería haber justificado este tema, por un lado, como decimos, no hay ninguna referencia al cambio climático, ni siquiera nominalmente. Contaminación. Cuando se trata de la contaminación, sorprendentemente, no hay ninguna medición, ninguna justificación de ningún tipo de contaminación en el ámbito afectado. Ninguno. Ya resulta sorprendente. Solamente recoge unas mediciones de hace 5 años en la zona de Tomecano, donde tampoco hay contaminación. Y por otra parte, si uno examina los datos oficiales que publica el Gobierno canario, el Gobierno de Canarias, en ningún punto de las Canarias, en ningún punto se superan los límites legales. Por tanto, ni se justifica, ni se intenta justificar la contaminación en el ámbito afectado, ni hay contaminación. Por tanto, ya desde este punto de vista resulta una medida completamente ilegal. En un Estado de Derecho no se puede imponer una medida de este tipo sin que esté motivado el fundamento del presupuesto, en este caso, la contaminación. De hecho, aunque es un tema jurídico, la ley exige, por una parte, la motivación, es decir, que se justifique, en este caso, que la medida que se va a imponer garantiza que se va a obtener el objetivo determinado y, por otra parte, esto es muy importante, como luego veremos, se exige además, se tiene que justificar que no haya otra medida menos restrictiva con la que se alcance el mismo objetivo. Como decimos, en este caso, el proyecto no contiene referencia al cambio climático, no justifica en modo alguno la contaminación y tampoco justifica, por supuesto, que haya otra medida menos restrictiva con la que se alcance el mismo objetivo. Por tanto, desde este punto de vista, es nulo. La pregunta siguiente es, en mi opinión, inquietante. ¿Por qué el ayuntamiento? ¿Por qué los ayuntamientos? Por este caso, este ayuntamiento tiene este empecinamiento en aprobar una ley, en imponer una ley tan limitativa que va a limitar el derecho de las personas a circular libremente por una ciudad sin ningún tipo de fundamento. Va a imponer una medida por razón de la contaminación cuando no hay contaminación ni justifica la contaminación. A mí me resulta sorprendente. Parece como si estuvieran cumpliendo una orden de alguien en el que tienen que imponer esto a toda costa y sin ningún tipo de justificación. Claro, dice algún político que está obligado a hacerlo, pero tengo que hacerlo, tengo que imponerlo porque la ley me obliga. Eso es mentira. En primer lugar, es mentira porque la normativa le obligaría, en este caso, a imponer la zona de bajas emisiones, pero el ayuntamiento tiene competencia absoluta para determinar el ámbito y las medidas. Por tanto, el ayuntamiento puede perfectamente establecer un ámbito, pero no establecer ninguna restricción porque no hay contaminación. Pero incluso yo me preguntaría algo más. ¿Qué pasa? Que si, y hemos oído incluso al ministro Óscar Puente, al ministro de Transporte, como me parece que nunca lo he oído amenazar a todos los ayuntamientos con sancionarlos si no imponen las zonas de bajas emisiones. No sé qué tiene esta ley. Mira que ha habido leyes en democracia importantísimas que no se cumplen, multitud de leyes. La inflación legislativa es tremenda, creo que se publican en el BOE cada año más de 200.000 páginas. Hay multitud de leyes que no se cumplen, que no se aplican. Esta se tiene que cumplir. El ministro ha amenazado con que se tienen que cumplir. E incluso hace poco el propio ministro estableció, dice que la gente no se crea, pero no tienen el derecho a circular a donde quieran. Es decir, ese es un talante claramente, un sesgo claramente totalitario, un sesgo de político claramente totalitario, en el que se cree con derecho a regular todos los aspectos de nuestra vida, se cree que invocando el interés general es capaz de regular y limitar como así ocurre. Pero el tema de la motivación, como decía, me parece sorprendente que diga o que puedan decir que están obligados. No están obligados formalmente solamente al ámbito de las medidas, pero ¿y si es ilegal también están obligados? Es decir, ¿qué está diciendo el ayuntamiento? Que a pesar de que es una medida ilegal,
a pesar de que quieren imponer una medida por la contaminación y no hay contaminación, la tienen que imponer. ¿Eso es lo que están diciendo? Es decir, ¿se trata de imponer esta medida por encima de la ley? Me parece realmente sorprendente. Y además, incluso la voluntad popular. Recuerden que el año pasado hubo unas elecciones, en el año 23, elecciones municipales, y que yo recuerde, ningún partido político sometió al conocimiento de los ciudadanos este tipo de medidas. Lo ocultaron completamente. ¿Por qué? Porque es una medida impopular. La gente no quiere esta medida, se le oculta, pasan las elecciones y lo quieren imponer de forma ilegal, porque están obligados. Realmente me parece inasumible este tipo de actuaciones. El segundo, aunque no se nombre, tenemos que hablar del segundo fundamento. Es decir, el primer fundamento, por tanto, no existe. No existe contaminación, ni siquiera se intenta justificar porque no existe. El segundo fundamento de la ley y que no se nombra es el CO2, o los gases de efecto invernadero o los efectos del CO2. Aunque luego me referiré a esa cuestión, aquí me llama la atención un tema, porque la ley te habla de que se va a limitar, se va a restringir el acceso de circulación de los vehículos por un tema de contaminación y, por otra parte, por el tema del cambio climático, y a los vehículos según el nivel de emisiones conforme a las etiquetas ambientales que establece el Reglamento General de Vehículos. Claro, cuando uno mira ese reglamento de vehículos a partir del año 18, se regulan las 5 tipos de etiquetas. Las emisiones cero, los eléctricos, los eco, los híbridos y luego A, B y C. Pero cuando examina la ley, sorprendentemente, esas etiquetas solamente se corresponden con la contaminación, no con el CO2. Por tanto, tampoco valdrían para eso. Porque, vamos a ver, desde el punto de vista de la necesaria motivación, sería necesario en cuanto al CO2, en fin, evidentemente, para tú imponer una medida de este tipo, la tienes que justificar y motivar. Tendría que motivarse en el propio proyecto cuál es el nivel de CO2 en Santa Cruz, cuál es el nivel de CO2 actualmente, cuál es. Dígame cuál es. Y cuál es el nivel de CO2 que va a emitir esos vehículos, modelo, matrícula, a los que ustedes le van a prohibir circular en esta ciudad. Eso tendrá que colocarse. No se puede prohibir sin más a los ciudadanos. En este caso, en el proyecto ni se nombra, las etiquetas ambientales se refieren exclusivamente al tema de la contaminación, no se refieren al tema del CO2. Decir que ya ha habido algunos pronunciamientos judiciales relativos a estas ordenanzas y se han anulado precisamente por falta de motivación. Antes me refería a una cuestión relevante desde el punto de vista jurídico, que era la proporcionalidad. Y se exige que en una medida de este tipo se tiene que justificar que no haya otra medida menos restrictiva para alcanzar el mismo objetivo. Y en este caso ya todo el proyecto, si lo que hemos dicho no es suficiente, ya se cae cuando hemos conocido no hace mucho tiempo que Repsol está comercializando ya una gasolina que no emite CO2. Por tanto, ya es posible que los vehículos de gasolina circulen con esa gasolina y no van a emitir CO2. Pero eso no importa. Por lo que veo, uno empieza a pensar que aquí no se trata de la contaminación. Aquí parece que se trata de otra cosa. Aquí se trata de restringir la libertad, porque si realmente hubiera contaminación, hubiera medidas restrictivas, no habría problema. De hecho, la proporcionalidad también exige, y legislativamente también exige, que en su caso se tomen medidas coyunturales y no estructurales. Es decir, si hubiera contaminación, bueno, pues lo normal sería, si la ley de calidad del aire, la de tráfico, se tomaran medidas durante los días, a vehículos, a lugares donde hay contaminación. No, aquí se quiere imponer la restricción completa a todo el ámbito, sin contaminación, sin justificarse el CO2. Por tanto, uno empieza a pensar de que aquí hay algo, en fin, el objetivo evidentemente no es resolver un problema de contaminación o de emisión de gases contaminantes. Hay que referirse como dije antes, a la discriminación. Además de todo eso, la ley impide que haya discriminación. En este caso, una medida clarísimamente discriminatoria. Clarísimamente discriminatoria. Porque según la misma, podrán seguir circulando aquellas personas que tengan capacidad económica, aquellos profesionales que tengan capacidad para comprarse un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico. Por otra parte, lo cual resulta imposible.
Para ya entrar en el proyecto que se ha presentado, el proyecto que ha salido a información pública en enero, hay que decir que, como dijimos antes, que es un proyecto que se prepara por una empresa pública. Y cuando uno lo mira, realmente es un mero formulario. Es decir, ese proyecto puede valer para Tenerife, para Valladolid, para Burgos. De hecho, habla de gastos de peaje. Es completamente, como dije, injustificado, sin ninguna justificación, sin ninguna motivación. Resulta claramente contradictorio. Hasta el punto, voy a poner algunos ejemplos. Se dice, como dijimos, que el problema o el motivo de estas medidas es para evitar la contaminación derivada del tráfico rodado. Esa es la razón de ser. Se dice que hay una zona donde hay más tráfico, que es la zona de la Rambla y 3 de Mayo, y se dice que, en cambio, la zona del ámbito es la zona de menor tráfico. En cambio, se impone la medida. Es una medida que va a evitar la contaminación supuestamente derivada del tráfico rodado y se impone en el sitio donde hay menos tráfico rodado. Evidentemente, desde el punto de vista de la motivación, se tendría que justificar que hay contaminación y se tendría que motivar que se va a imponer esta medida para evitar la contaminación, donde se va a evitar la contaminación. Y si se dicen que la causa de la contaminación, que no hay ni se justifica, es un ámbito donde no hay tráfico, por tanto, es absolutamente contradictorio. Por otro lado, cuando se habla, es tan contradictorio y tan corta y pega, que en un lado se pone para los residentes. Los residentes, se dice, podrán acceder solamente para estacionar. Pero en otro lado se dice que no, que habrá que elegir 2 modelos, o bien que solo puedan entrar durante un periodo de tiempo, una moratoria, y luego ya no podrán entrar, o bien solo podrían entrar en días determinados del año, un número de días al año. Por tanto, es completamente contradictorio. Y además se dice directamente que aquellas personas que no puedan acceder cuando lleguen los periodos temporales que no están fijados todavía, no están determinados, a la zona con el coche, tienen 3 alternativas. O bien ir en bicicleta, o ir a pie, o comprarse un coche. Por tanto, en fin, aquella persona que no tenga capacidad económica, que no tenga una edad, ¿qué hacen? Un coche eléctrico, un coche híbrido. Coche eléctrico, bueno, el coche eléctrico, que por otra parte es evidente que es un coche ineficiente, peligroso, contaminante, caro. Pero es que lo que llama la atención también es que en sus prospecciones ellos consideran, ellos dicen ahí, ese dato que solamente tiene coche eléctrico en Santa Cruz de Tenerife, ha afectado un 1%. Bueno, por tanto, solo un 1% de ciudadanos se han comprado un coche eléctrico. Pero lo que es más preocupante y, por tanto, engancha con la finalidad que tienen. Ellos consideran, en general, eso yo creo que es un dato a nivel nacional, consideran que solamente se va a comprar un coche eléctrico o un coche híbrido un 15% de la población. Por tanto, ellos consideran que un 85% de la gente no va a tener coche. Va a moverse en las ciudades de 15 minutos en su ámbito. Ellos, por tanto, el objetivo no es que los ciudadanos cambien un coche por otro, porque evidentemente eso no tiene sentido. Los coches eléctricos han fracasado, sino que el objetivo es que la gente no tenga coche y se mueva, por lo tanto, es evidente. Además, en cuanto a la justificación, antes hablé también de algunos pronunciamientos judiciales que se pronuncian efectivamente por la rigidez de las etiquetas, aun admitiendo que hubiera contaminación, aunque admitiendo, la etiqueta es completamente rígida. Tan rígida, por ejemplo, que hay informes de la OCU sobre los coches híbridos que justifican o establecen que los coches híbridos, los coches que saben que eso evidentemente a partir de una velocidad ya consumen gasolina y no eléctrico, son mucho más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases contaminantes que muchos coches de gasolina. Pero eso no importa. Los coches híbridos podrán entrar, a pesar de todo, circular. Los coches de gasolina que contaminan menos, no. Por tanto, esto no tiene ningún fundamento lógico, no tiene ninguna justificación. Persigue otra finalidad. Es una medida claramente que no está persiguiendo evitar la contaminación. Vimos anteriormente como el segundo fundamento, el primero de la contaminación, ya hemos visto que no existe, no se justifica, en Canarias no hay contaminación y por tanto no tiene justificación. El segundo fundamento es el cambio climático. El cambio climático, que tampoco se justifica, ni siquiera se nombra, pero vamos a referirnos al cambio climático porque es un tema relevante y puede estar en el trasfondo del tema. El cambio climático como tal, o la emergencia climática como tal, aparece por primera vez desde el punto de vista legislativo en la Ley de Cambio Climático de 20 de mayo del 21 y aparece en la exposición de motivos. Y, por tanto, en la exposición de motivos se lee literalmente que hay una emergencia climática. Entonces, claro, hay una emergencia climática con la que se van a tomar unas medidas legislativas
muy intensas que van a afectar a los derechos de los ciudadanos. Entonces, claro, uno tiene que decir, bueno, en un Estado de Derecho, ¿quién declara esa emergencia climática? ¿Qué garantías tenemos de que esa declaración de emergencia climática tan relevante se ha emitido con carácter objetivo por personas de las que podemos predicar su objetividad? Pues no. Lo dice literalmente en la exposición de motivos, que esa emergencia climática la ha determinado un panel de expertos de la ONU, el IPCC, un panel intergubernamental sobre el cambio climático que se crea en el año 1998, de expertos desconocidos, de origen desconocido, desconocemos sus vinculaciones con el negocio climático que, como dije anteriormente, mueve 90.000 billones, desconocemos ese, y por tanto, lo normal en un Estado de Derecho, conforme a los principios del Estado de Derecho, que una decisión de este tipo se hubiera emitido, se hubiera elaborado por funcionarios públicos dotados de objetividad y una decisión que fuera controlable judicialmente. Es decir, fuera de eso no cabe una medida de este tipo en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho requiere, el artículo 1 dice de la Constitución que estamos en un Estado de Derecho, el 9 el sometimiento de todos los poderes públicos a la ley, el 103 exige que toda la administración actúe con objetividad y el 106, el fundamento, el cierre, establece que toda la actuación de la administración está sometida al control judicial. Por tanto, para que una decisión de ese tipo, de ese calado, que hay emergencia climática, de la que se va a derivar toda una suerte de medidas restrictivas, no tiene ningún origen democrático, no se ha adoptado bajo un mecanismo democrático, por tanto parece tremendo que se pueda aceptar como tal. Ese panel de la IPCC, como decimos, es un panel que no realiza investigaciones, es un panel de la ONU, que no sabemos quiénes son sus miembros, ni su origen, ni su denominación, ni su vinculación. Como repito, que se elabora o que se crea en el año 1998 y luego veremos que las fechas explican un poco el devenir del tema. Es un organismo claramente político, su nombre lo indica, sobre el cambio climático, o sea, su nombre es cambio climático, no se trata de investigar la situación del clima, sino que su objetivo es emitir informes sobre el cambio climático. Sobre el tema del cambio climático, como luego quiero hacer una referencia a su origen político, se confirma que es una medida, no es una cuestión climática, sino política por su origen. Pero quiero hacer un par de referencias a cuáles son los argumentos, porque son públicos y notorios los argumentos en los cuales se ha asentado la creencia de que hay un cambio climático, es decir, una emergencia climática. Porque hay que decirlo que el tema o la relación a la cuestión se considera que el CO2 que emite el hombre es el que produce el calentamiento global, el que emite básicamente a efectos de la ley el CO2 que procede de los combustibles fósiles, de la gasolina, del gas natural. Ese CO2 que emite el hombre es el que produce un calentamiento global y ese además en grados dramáticos que estamos en una emergencia climática. Ese es el fundamento del tema. Eso en lo que se basa esa emergencia climática y esa necesidad de adoptar estas medidas contra el hombre. Como decimos, el origen o los dos presupuestos fundamentales en los que se basan, los que defienden que el hombre es el causante del cambio climático y además un cambio climático dramático, estamos en emergencia climática, se basan además en modelos climáticos, en predicciones en las que si cambian los parámetros, los resultados, ellos entienden que la temperatura desde el año 1850 ha aumentado 0,5 grados, y entienden con un modelo climático que va a subir a lo mejor 1 grado a final de siglo, y eso lo consideran dramático. Y ese incremento es debido exclusivamente a la actividad del hombre. Ese es el esquema literalmente. La temperatura ha aumentado 0,5 grados desde la 1850, que fue la época del inicio de la industrialización, cuando el hombre es el causante de eso, y ellos predicen que va a aumentar 1 grado, que eso sería dramático, en el año 2100, y eso es dramático, Y eso es un poco el esquema en el que se mueven. El primer fundamento ya se cae por los propios datos. Es decir, realmente la temperatura solo aumentó y 0,5 grados desde el año 1900 a 1940. Y cuando realmente empieza la industrialización es después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando realmente aumenta además el CO2.
El año 45 es cuando se empieza realmente la verdadera y aumenta el CO2. Pero claro, aumenta el CO2 a partir del año 40-45, pero a partir de ese momento cae la temperatura y la temperatura está descendiendo durante 35 años. Por tanto, evidentemente, eso no tiene nada que ver. La temperatura está cayendo hasta el año 75. Por tanto, empieza la industrialización, el CO2 aumenta, pero la temperatura cae. De hecho, en esa época se pensó que entramos en una nueva pequeña edad de hielo, como ocurrió en el año, hasta el año 1850. Por tanto, ese argumento no tiene ningún fundamento. Pero el principal argumento que ha sostenido toda esta, bueno, yo no voy a decir llamarla farsa, pero es que es una farsa auténtica, ya es el típico dato que el relato el dato va por un lado y el relato por otro, es Al Gore. Al Gore en el año 2006 es donde dio cartas de naturaleza a toda esta teoría del cambio climático, la emergencia climática. Además, le llevó a ganar en el año 2007 un premio Nobel a él y al panel de la ONU. El año 2007, el premio Nobel. El año 2006 todos lo vimos, porque todos yo creo que fuimos sugestionados por ese documental, La verdad incómoda. Todos lo vimos y todos creímos realmente de que estábamos en una situación alarmante, que el hielo se iba a derretir, pobres osos polares. Yo reconozco que yo caí en esa trampa. En ese documental, el señor Al Gore expuso un plano enorme con 650.000 años de evolución, porque se podía demostrar ya en ese momento exactamente cuál era el nivel de CO2 y de la temperatura en ese periodo de tiempo. Y él estableció un plano, lo extendió en la sala y se marcaba perfectamente el nivel de CO2 y el nivel de temperatura. Y efectivamente coincidía exactamente el incremento del CO2 con incremento de temperatura. Coincidía exactamente. Ahí está la prueba de que el CO2, además causado por el hombre, por la industrialización, era el causante del aumento de las temperaturas. Esta es la prueba. Evidentemente, inmediatamente, aunque eso no se oyó, pero muchísimos científicos pusieron de manifiesto cuando ampliaron el ámbito, se dieron cuenta que eso era mentira, que era al contrario, que se producía al extenderlo, no coincidía en el tiempo, sino que primero aumentaban las temperaturas y unos 800 años después aumentaba el CO2. Por tanto, que era la inversa. Era absolutamente mentira. De hecho, no hace mucho tiempo la Sociedad Británica la Academia de la Ciencia Británica se refería a este asunto, lo incorporé en las alegaciones, donde decía precisamente que era a la inversa, que era mentira, que era el aumento de la temperatura el que generaba un aumento de CO2 y no a la inversa. Y además esto tiene una explicación muy clara de la relación entre los océanos y la atmósfera. Cuando hace calor, los océanos expanden el CO2 y cuando hace frío lo recuperan. Lo que pasa es que los océanos tardan cientos de años en calentarse y enfriarse y por eso esa diferencia de tiempo entre el CO2 y la temperatura. Pero es mentira que el CO2 sea el causante del incremento de la temperatura, sino que es a la inversa, como queda demostrado objetivamente con el hielo. Como él dijo, por tanto, desde ese punto de vista parece realmente tremendo. Además, sí hay pruebas fehacientes de hace muchísimo tiempo que lo que causa el aumento de temperatura es el sol. No hay ninguna duda que las tormentas solares, cuando hay mayor actividad solar, aumenta la temperatura y viceversa. De eso hay bibliografía. Lo que pasa, claro, que estamos ante un tema claramente político, es un tema ya difícil de parar, ya son mucho dinero que se mueve, mucha gente que vive este negocio, forma parte de una agenda 2030 para el control, como veremos a continuación, y por tanto es difícil, ya todos los científicos que se han opuesto, que se han manifestado, todos los científicos se han manifestado, es difícil porque eso significa quedarte excluido, quedarte sin fondos para investigación, etcétera, etcétera. Otro dato más que pone de manifiesto lo absurdo de este relato, pero ya difícil de parar, que estamos hablando del CO2 del hombre. Ese es el que causa el aumento de la temperatura, el CO2 del hombre. Bueno, ¿cuánto es el CO2 en la atmósfera? El CO2 en la atmósfera es 4 partes de un millón, 0,04. O sea, 4 partes de un millón es CO2, el resto no es CO2. Y de ese 0,04 de la atmósfera, el hombre, es decir, los combustibles fósiles solo contribuyen a un 3%. Están diciendo que el 3% del 0,04 es lo que influye en el calor. Es imperceptible. El CO2, la mayoría de CO2 es vapor de agua, un 95%. Vapor de agua, además necesario para la vida.
necesario para la vida. Por tanto, es absolutamente difícil de creer que el 3% de 4 partes de un millón tenga la determinación para generar eso. Evidentemente que no es así. Además, ha habido épocas de mucho más CO2 que ahora y no ha pasado absolutamente nada. Ha habido, bueno, en la historia geológica de la Tierra, ha habido más de 30 enfriamientos y calentamientos naturales, mucho más intensos que ahora. Ha habido épocas en que toda la Tierra estaba cubierta de hielo. Ha habido épocas en que toda la Tierra estaba cubierta de bosques tropicales y no ha pasado absolutamente nada. Y todos se han producido de forma natural, menos este, que se produce por culpa del hombre. Parece realmente. Aproximadamente, a fecha de hoy, más de 32.000 científicos se han manifestado en contra de la existencia de un cambio generado por el hombre de emergencia climática. Cerca de 32.000 científicos. Hace ya 2 años, 1.600 científicos, en una página Clintel Organización, 1.600 científicos, de los más importantes 2 premios Nobel, presentaron un escrito, una declaración ante la Unión Europea, negando de forma contundente, ante esta patraña, esta locura que va a acabar con no solamente con la libertad, sino con la economía. Vemos las consecuencias económicas de Europa con estas políticas ambientales. Un manifiesto contrario a la emergencia climática. Además, ponen de manifiesto eso, los cambios que ha habido en la historia. Por otra parte, que el CO2, obviamente, no es un gas contaminante, es necesario para la fotosíntesis, es necesario para la biosfera vegetal, para la agricultura. Por tanto, de hecho, ha habido épocas entre el año 1000, 1400, la historia, 1000, 1400, en esos años, 400 años, hubo mucho más calor que ahora. Se conoce muchísimo más calor que ahora. Los viñedos llegaban hasta el norte de Inglaterra. No pasó absolutamente nada. Muchísimo más calor que ahora. Es la época floreciente de Europa en la que se construyeron todas las catedrales. En fin, no hay ningún sentido. Me refería antes al tema político y desde luego donde se puede confirmar, si alguien tiene alguna duda de que esto no tiene ningún sentido y es una estrategia de poder, se puede consultar los antecedentes históricos porque ahí está escrito. Además son fechas muy importantes. Tenemos en cuenta, luego lo veremos ya para ir terminando, cómo tenemos la caída del muro de Berlín año 89, de la Unión Soviética año 91, el Foro de Sao Paulo año 90, el año 92 en Río de Janeiro es un movimiento ecologista, en Buenos Aires movimiento, la primera marcha gay, etc. Y el año 91, al mismo tiempo, se junta el Club de Roma. Se reúne el Club de Roma con un problema sobre la mesa. Problema que el Club de Roma, por si alguien no lo sabe, el Club de Roma es el club de ideas de las élites financieras. En los años 40, David Rockefeller fundó el Club de Roma, el Club Bilderberg, se crearon todas las estructuras supranacionales, la ONU, la OMS, la UNICEF, etcétera, toda la estructura que está canalizando ahora mismo todo lo que es la Agenda 2030 se constituye. Se reúne el Club de Roma en el año 91 y tienen sobre la mesa un problema. ¿Qué hacemos a partir de ahora para justificar este Estado intervencionista, este Estado regulador de todos los aspectos de la vida de las personas, este Estado que niega la libertad? La caída del muro de Berlín le genera un problema. Hasta ahora, la Guerra Fría era el motor de esa política intervencionista y limitadora, hiperreguladora que sufrimos ahora, y se plantea un problema. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Por ese momento se decide que uno de los motores más importantes de ese tema va a ser el cambio climático. Y el causante del problema va a ser el hombre. Se decide, está escrito en ese momento. En ese momento es cuando se pone en marcha. Hay un antecedente previo. En Inglaterra, en los años 70, ante la crisis del petróleo y del carbón, Margaret Thatcher, para intentar un poco derivar el tema hacia la energía nuclear, creó una comisión, porque en ese momento había un científico sueco que defendía sin ningún tipo de acogida esto, que decía que el hombre podía causar el calentamiento global, y creó una comisión para poder estudiar ese tema, a ver si por ahí podía un poco, se podían independizar de la dependencia energética del carbón y del petróleo. Y bueno, sí vi la entrevista al presidente de la comisión que le comentó a Margaret Thatcher a finales de los 70 que eso no tenía ni pies ni cabeza. Pero ese tema quedó barruntando y en el año 91, cuando se produce ese momento histórico, la caída de la Unión Soviética, genera un auténtico puzzle a nivel mundial. El Club de Roma, ellos, las élites, los propulsores de la Agenda 2030, deciden que a partir de ese momento uno de los mantras que va a motivar esa política va a ser el cambio climático y el culpable es el hombre. Se decide en ese momento y a partir de ese momento
lo que era antes una política de clima, Estados Unidos, de invertir 100 millones de dólares en el tema climático, empiezan a invertir ya 4.000 millones, es decir, ya se convierte en una política con todo lo que genera. Y a partir de eso, en fin, estamos. Quiero decir también un poco que en ese momento también, en fin, y eso es una opinión, y a partir de ahí entro en el camino de la opinión personal, tengo que decirlo. A mí ese tipo, claro, a mí estamos ahora mismo con la caída del muro de Berlín, tengan en cuenta que, en fin, que una serie de personas, en fin, de revolucionarios profesionales se quedaron prácticamente sin razón de ser. Una serie de estructuras que vivían a costa de Rusia se quedaron sin razón de ser. Y muchas de esas personas, esos revolucionarios profesionales, se convirtieron en ecologistas, directamente en ecologistas, anticapitalistas, en el sentido de antilibertad de mercado. Y a partir de eso, y en ese momento también vemos cómo, bueno, ya venía caminando, ya desde el año 50 Rockefeller financia el feminismo radical, el aborto, es decir, vemos cómo esas políticas, ese cambio de lo que es la lucha de clase se convierten en otras luchas. La lucha el feminismo radical, la ideología de género, estas cuestiones. Y además, esas concepciones políticas estatistas del Estado intervencionista, limitador, hiperregulador, y estas políticas, en fin, que estamos viendo ahora mismo, tienen un auge exacerbado. A mí me llama la atención y me sorprende porque ahora mismo vemos, por ejemplo, lo del beso de Jenny. El beso ese, la difusión que tuvo a nivel mundial fue tremenda, tremenda. Yo creo que fue totalmente desproporcionada. Entonces uno empieza a pensar... El beso de Rubiales. El beso de Rubiales. Sí, porque Jenny fue la que lo recibió voluntariamente. Pero la difusión mediática fue tremenda, tremenda. Vemos cómo todas estas políticas de la ideología de género, yo no voy a entrar aquí cuál es el fundamento, la finalidad que tienen todas estas políticas en materia de la Agenda 2030, cómo todas estas cuestiones tienen una relevancia fundamental, cómo vemos ahora mismo, en fin, estamos ahora en unos gobiernos claramente intervencionistas, un estatismo absoluto. Claro, yo soy de la opinión, y eso viene caminando de antes, los tiempos coinciden, que las élites financieras encuentran en estas políticas, en estos gobiernos, antes marxistas, pero también de derecha, en esa concepción claramente estatista y que niega la libertad en gran medida, encuentran un instrumento en el que perfectamente encajar su Agenda 2030. Me parece que ese es un tema importante. Vemos cómo además este tipo de políticas, además, y voy terminando, de políticas estatistas desde el punto de vista económico, pues generan una situación tremenda. Hoy leía en el periódico, no puedo evitar comentarlo, el tema de las pensiones, el tema de que ahora las pensiones el titular del día, el tema de las pensiones van a generar ahora mismo una mayor carga de impuestos a los ciudadanos. En fin, esto uno piensa pensar qué sentido tiene lo de la seguridad social, las pensiones. Es decir, estamos también en gobiernos intervencionistas, en gobiernos que imponen, que obligan, que las personas tienen que cotizar a la seguridad social. Lo obligan. No tiene sentido. Mira, en Inglaterra ya en los años 70 se liberalizó y una persona podía directamente, con ese dinero que le quita el Estado, pues se puede perfectamente pagar su propia pensión y se puede calcular con lo que una persona aquí, 35 años, contribuyendo unos 500, 100 dólares, puede capitalizar casi 1,5 millones de euros. Mientras que ahora estamos en un sistema completamente quebrado, que además vamos a... Bueno, estas políticas medioambientales se hacen los fondos, se hacen con dinero público, ese dinero público se obtiene por impuestos, deuda, inflación, eso a su vez genera un bucle de pérdida de esos impuestos elevados, de pérdida de capacidad de ahorro, de pérdida de inversión y de pobreza para toda la situación. Eso a su vez genera una situación conflictual que se resuelve ¿cómo? Con mayor intervencionismo, en el que las élites están muy cómodas, perfectamente cómodas aplicando la Agenda 2030. Y la gente, y todos nosotros, yo me incluyo, hemos nacido y aceptamos esta concepción estatista política. El Estado parece que tiene que proveerlo todo. Vemos como el señor Óscar Puente considera que él es el Estado, él representa el interés general y en función de ello, él regula todos los aspectos de nuestra vida. Ese sentido, esa concepción paternalista del poder que todos admitimos, que el Estado haga. Eso es una crítica que viene al caso, y lo digo porque está, en mi opinión, claramente relacionada con la Agenda 2030 y con lo que estamos sufriendo. Evidentemente, esa concepción estatista, intervencionista, hiperreguladora,
está perfectamente mantenida y fomentada, y esa unión se produjo hace muchísimo tiempo, pero vean las fechas desde los años 90, cómo se articula ese cambio, esa coincidencia y esas políticas, esos nuevos conflictos, del conflicto de clases que se abandona, ahora pasamos a otro tipo a multitud de conflictos, el ambientalista, el hombre contra la mujer, el homosexualismo, de forma exacerbada, el ir contra la realidad, contra la naturaleza, en fin, de forma absolutamente exagerada, de forma, en fin, yo lo entiendo como un ataque incluso a la libertad, al individuo, a la familia, etcétera, para debilitarlo y para permitir, en el contexto, repito, el contexto sigue siendo, el problema sigue siendo la Agenda 2030 y una serie de personas que han decidido, sin contar con nosotros, han diseñado un plan para acabar con nuestra libertad y lo están desarrollando, ejecutando sin ningún tipo al margen de cualquier control democrático. Y nuestros políticos, pues estamos viendo que se limitan simplemente a cumplirlo. Y en este caso, desgraciadamente, ya son partidos de un signo como de otro. Ya nadie cuestiona la Agenda 2030, nadie la discutió. Mira que en Tenerife pues no se debatió en las elecciones del 23, no se planteó, no se sometió a la voluntad ciudadana la cuestión de las zonas de bajas emisiones, se ocultó, se omitió, porque es un tema impopular seguramente, porque la gente no lo quiere. Bueno, y si la gente no lo quiere, ¿quién manda a Santa Cruz de Tenerife? ¿Quién mandan? ¿Nosotros? ¿Estamos en una democracia o ya hemos abandonado la democracia? Si estamos en una democracia, mandamos nosotros, porque no se nos consultó. Y además no solamente eso, se quiere imponer una medida de este tipo tan restrictiva, tan discriminatoria, sin fundamento, sin contaminación, porque me lo manda alguien. Yo creo que, en fin, hay que recuperar un poco el sentido, pero yo creo que el problema, y por eso lo he dicho, el problema de fondo, si queremos ver desde arriba, no analizar lo que pasa concretamente aquí, yo creo que lo que ha pasado en los últimos 4 años ya venía caminando desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, en el año 52, que Rockefeller financia el feminismo radical y el aborto, a mí me parece tremendo, pero el problema está en la libertad. El problema está en aceptar una concepción estatista, intervencionista de un Estado que lo regula todo y sacrifica permanentemente la libertad. Ese es el problema. Hay que recuperar la libertad y, desde luego, también la democracia, porque no es de recibo que estemos, lo que vamos a hablar hoy, en la zona de bajas emisiones, que tengamos una clase política que la quiere imponer, nos quiere limitar de forma discriminatoria que podamos circular libremente por nuestra ciudad, por esta ciudad, por el Puerto de la Cruz, por el Médano, por las Américas, porque va a ser en principio en todos esos sitios, porque sí, porque le da la gana, no por la contaminación. No hay contaminación, ni lo intentan. Entonces, eso no se puede permitir. Pero claro, consiguen con los medios de comunicación que nadie tenga información. Por eso esta reunión y otras que estamos haciendo es para gente de información, porque seguramente en los medios de comunicación no tiene esa información. La gente piensa que eso va a ocurrir, no sabe si va a ocurrir. Es decir, ocultan. Estamos otra vez con medios de comunicación que no cumplen su función constitucional y además no lo hacen porque están comprados con dinero público. ¿De dónde viene el dinero con el que se compran los medios de comunicación? De nuestro dinero, de nuestros impuestos. Es nuestro dinero, nuestros impuestos, que a su vez esos impuestos que se emplean generan pobreza, porque eso está demostrado. Impuestos tremendos que estamos sufriendo todos los ciudadanos, los autónomos, tremendos. Esa carga impositiva determina que la gente no tenga dinero para ahorrar. Si no tienes dinero para ahorrar, no tienes dinero para invertir. Y si no tienes dinero para invertir, pobreza que se aumenta, se incrementa y, como dije anteriormente, mayor problema, la solución es más intervencionismo, no más libertad. Más intervencionismo, no más libertad. Hay que reaccionar. Yo me incluyo en esas personas que en toda mi vida he pensado que el Estado estaba ahí, que es normal que esté ahí, que lo provee a todo, un Estado paternalista, pero en mi opinión se terminó. Es decir, ¿por qué? Las empresas públicas. ¿Por qué las empresas públicas? Las empresas públicas son ineficientes, generan corrupción, son deficitarias con dinero de los impuestos. ¿Por qué? ¿Es que lo público funciona mejor que lo privado? No, está demostrado que no, todo lo contrario. Hay que replantearse esto, pero bueno, aunque sea un tema concreto, puntual, nos puede dar que pensar y a través de este tema podemos un poco discutir del marco general, porque esto que está ocurriendo ocurre en un contexto de la Agenda 2030, de una situación de la democracia, de la libertad, de concepciones estatistas. Eso no hay que perderlo de vista. Pues muchísimas gracias. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues
Felipe contestará encantado. Yo quisiera hacer, mientras que alguien piensa qué preguntar, hacer algunos comentarios. Por ejemplo, el siguiente. Ha repetido en varias ocasiones Felipe la importancia del compromiso, que él estaba, como yo y como yo creo que todo el mundo, estaba convencido de que la situación partitocrática que hemos padecido, el poder del Estado, de las instituciones, y de esa gente que vive de esas instituciones sin que nosotros le hayamos votado, ni se han puesto ahí porque han querido, porque han sido capaces de buscar los apoyos para estar ahí, creo que es el momento, insisto, todos pensamos que era lo normal, una vez que hemos llegado a la conclusión que efectivamente nuestra libertad se va arrinconando, estamos perdiendo libertades importantes, la libertad en su conjunto y libertades de movimiento, libertad de expresión, libertad de poder utilizar el dinero en efectivo sin que tengan que ser, digamos que, observados nuestros movimientos financieros, un dinero efectivo que además pretenden que sea caducable, etcétera, etcétera, creo que es el momento de tomar un compromiso, es decir, de que todos actuemos. Es muy importante actuar y actuar significa, por ejemplo, yo desde luego pienso hacerlo, no adquirir esa etiqueta que nos permitiría entrar en Santa Cruz, en esas zonas acotadas, no adquirirla y arriesgarse a que te pongan y que te sancionen. Y si te sancionan, eso se reclama, etc. Actuar significa que si estamos convencidos de lo que, por ejemplo, aquí nos ha explicado muy bien y con claridad Felipe, no está justificado de ninguna manera que nos prohíban circular por una zona de Santa Cruz en base a una historia que es absolutamente falsa, lo comuniquemos en nuestras conversaciones, hablemos con nuestros amigos, no nos callemos. Creo que ante determinadas circunstancias nosotros nos hemos callado por no tener problemas con el cuñado o con el amigo con el que tomamos café o con el matrimonio aquel que viene con nosotros los sábados. No, yo creo que es el momento del compromiso. Y yo siempre digo que cada ladrillo, cada piedra es una pieza importante del muro de contención que necesitamos para evitar que se nos venga encima toda esta falta de libertad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, se le acerca el micrófono. Hola, bueno, hola, saludos Felipe. ¿Está apagado el interruptor? Ya, más cerca. No, yo es que me quedaba pensando, digo, antes la refinería no contaminaba, es decir, todo eso cuando cambiaba el tiempo contaminaba muchísimo, muchísimo más. Ahora son los coches los culpables, o sea, que puede ser tan absurdo, pero en un comentario. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Aquí delante el caballero y la señora. Primero la señora y el señor. Y después el señor. Sí, por favor, me gustaría que de alguna manera, porque yo tengo una duda con respecto de los aviones estos que cruzan los cielos. Yo vivo en Madrid. Importante, importantísimo. Yo vivo en Madrid. En Madrid está días que es una vergüenza la cantidad de aviones. Lo peor es que la gente que no sepa, es que no quiere saber. Porque yo cuando lo digo, me dicen que esos son aviones comerciales. Digo, ¿cómo van a ser? Son 5 o 6 aviones, uno para acá, otro para allá. ¿Qué finalidad tienen esos aviones, por favor? Si ustedes me lo pueden. Los aviones, sí, las fumigaciones. Sí. Bueno, y yo de las fumigaciones, el otro día justo, bueno, me accedí a un vídeo de una sesión del Senado de Tennessee, en Estados Unidos, no sé si lo han visto, de marzo de este año, en el Senado de Tennessee, donde ya clarísimamente se hablaba de que hay 5 estados que ya han aprobado una ley para prohibir que el gobierno federal pueda seguir fumigando en el estado de Tennessee, donde se hablaba que se hace muchos años todas las sustancias que se están echando por el gobierno federal y todos los daños que causan a la salud de las personas. Aparte de que lo vemos, pero es un reconocimiento de que una institución oficial de Estados Unidos, el Senado de Tennessee, aprobó una ley en la que se prohibía que el gobierno federal pudiera seguir fumigando en el ámbito territorial. Por tanto, parece evidente que algo ocurre. Vamos, yo he viajado y ciudad en la que voy veo cruzar
Bueno, no tengo la certeza, pero esa información, bueno, me dice que efectivamente está ocurriendo. Ahí, desde luego, las fumigaciones que se llevan efectuando en determinados países del mundo hace décadas, pero que recientemente se ha incrementado y yo creo que recientemente también hay mucha gente que ha abierto más los ojos y entonces no nos hemos creído que son estelas de los aviones por la condensación, ¿no? Pero hay una cuestión que es importante que tengamos en cuenta. Hay un objetivo claro que es la manipulación del clima. La manipulación, romper frentes lluviosos que provocan una sequía y esa sequía, digamos que causa un estado general. A eso le acompañamos que, como sabemos muy bien, que en España en concreto creo que van 600 y pico presas que se han tirado. Se han tirado. Ese agua se ha ido al mar, se ha perdido. Ese agua que era importante para el cultivo, pero también para muchas zonas que se abastecían de esos pantanos, pues también digamos que tienen la sensación de tener problemas de sequía. Esa situación eso tiene un objetivo. El objetivo es que el agua de los pantanos, de los acuíferos, de los ríos de España, el manejo de ese agua, la comercialización de ese agua, caiga en manos de grandes multinacionales. Casualmente, muchas de ellas, o prácticamente todas, vinculadas a BlackRock. Pero ya sabemos que hay algún pantano que ha comprado Nestlé y otro Bezoya. Hay una Pilar Esquinas, es una abogada, también como Felipe, que está informando muchísimo de esto en las redes sociales, en YouTube. Pueden entrar ustedes, apúntenlo, Pilar Esquinas, agua, y van a encontrar muchísima información. Pero aparte de todo eso, o sea, si España perdería la soberanía sobre su agua de consumo, eso es gravísimo. Vamos a perder la soberanía sobre nuestros productos agrícolas y ganaderos. Es decir, el sector primario que digamos que nos garantiza un suministro de alimentos, lo vamos a perder y vamos a estar en manos de multinacionales que producen fundamentalmente en África, por ejemplo, y en Asia. El arroz que está viniendo ahora a España fundamentalmente viene todo de India, con unos índices de productos químicos tóxicos enormes, ¿no? Y ya pues, podemos hablar de las fresas que han venido de Marruecos, podemos hablar de una partida de sandías que se detectaron que vienen también de Marruecos con un índice de DDT exorbitante, etc. Perderemos esa soberanía, pero podíamos perder también la soberanía del agua. Y otra cuestión importante, hay mucha información al respecto también. Esos tóxicos, ese iodouro de plata, entre otros, que nos están fumigando, no solamente cae al suelo después de romper frentes lluviosos y evitar que llueva, eso cae al suelo y contamina el suelo, contamina las zonas de cultivo, pero también lo respiramos. Y ha aumentado muchísimo las personas, aparte de otros motivos en el que ahora no vamos a entrar, pero ha aumentado muchísimo las personas con problemas respiratorios y además con problemas de enfermedades neurológicas, enfermedades que tienen que ver con la mente, con el cerebro. Y eso es porque hay ciertos químicos que nos respiramos y nos atacan, nos atacan al cerebro, literalmente, porque van allí. Y esto que estoy diciendo yo no me lo invento, lo han dicho ya. Insisto, hay mucha información al respecto en medios libres, que no son ni Televisión Española, ni la 5, ni la 4, ni la 3, ni ninguna de ellas, que acreditan, hay científicos que están acreditando esto. Entonces, esa pregunta, señora, es muy pertinente, muy bien, y creo que es muy importante que todos son vasos comunicantes. De lo que ha hablado hoy Felipe y todo esto que ahora estamos comentando, son vasos comunicantes. Todo tiene digamos que todo procede de las intenciones de la Agenda 2030. El caballero quería hacer una pregunta. Buenas noches. Bueno, felicidades. Ya estuve hace un par de años en la conferencia que dio usted sobre el tema de las vacunas, que parece que seguimos en la misma línea y hoy estamos tocando todos los palos ya. Bueno, yo quería hacer una pregunta muy concreta con respecto a la zona de bajas emisiones. Yo tenía entendido que era para ciudades de más de 50.000 habitantes, pero ha mencionado el Médano y ha mencionado otra zona que no he entendido muy bien. Sí, son para 50.000 habitantes. ¿El Médano supera 50.000 habitantes? Sí, el Médano también está, o sea, Granadilla de Abona también está incluida. Vale. Bueno, pues
aclarado eso, que era un poco sobre lo que Y estábamos además, en el hablando. Médano, con el viento que hay una contaminación permanente y constante. ¿eh? Sí, Es está una claro. cosa Es decir, tremenda. el vapor de agua marina. Todo muy racional, todo muy racional. Eso sí, mientras hoy vi que, bueno, que el presidente del gobierno ha hecho más de 3.000 viajes en Falcon, los Falcon que tiene. Y los jets privados han aumentado un 40%. Es decir, es que además la gente tolera este tipo de medidas cuando los políticos no, o sea, no lo hacen. Yo diría, bueno, pues mira, nosotros dejamos de circular cuando todos ellos dejen de circular en avión, vayan en bicicleta, vayan caminando y después vamos nosotros. Esto es como las guerras. Declaran la guerra, mira, vas tú, tu familia y después vamos los demás. Lo mismo, la gente incluso cumple estas medidas cuando vemos que los políticos ya descaradamente, yo digo, los aviones privados, los jets privados, se han incrementado de una forma tremenda. Sin ir más Tremenda. lejos, en el último foro de Davos, el Foro Económico Mundial, en enero de este año, y en el del anterior y en el del otro, cientos de aviones privados. No, no, o sea, el tráfico se ha incrementado un 40%, es tremendo. En todo caso, toda esta información que ustedes han compartido, creo que la mayor parte de los que estamos aquí seguramente tenemos conocimiento porque nos preocupa todo lo que está pasando. En todo caso, yo solo quería aportar que yo estoy llegando a la conclusión de lo único que podemos intentar hacer es informarnos bien y empezar a intentar controlar las instituciones que podemos controlar. Europa no lo podemos controlar, pero el barrio y las instituciones cercanas sí que deberíamos empezar a dedicar tiempo, que yo personalmente nunca he participado y creo que realmente tengo que empezar a proponerme para empezar a ayudar con mi tiempo libre, que tengo poco, porque si no estamos donde se controla lo más cercano a nosotros, va a ser imposible. Entonces, creo que los pequeños pasos que tenemos que tomar son informarnos, hacer de muro de contención, porque vienen, creo, bastante duras, y empezar a dedicar tiempo, el tiempo libre que tengamos, a intentar participar de las instituciones que tengamos más cercanas para poder hacer una barrera de contención en algún punto. Más allá no podremos, porque votando, desde luego, no va a ser. Gracias. Hombre, yo creo que este es un ejemplo, el de las zonas de condiciones es un ejemplo, es la primera vez que podemos atacar un producto de la Agenda 2030 a nivel local. Yo creo que no podemos permitir que el ayuntamiento apruebe esto, no tiene ningún fundamento, es decir, lo tenemos que impedir. El alcalde tiene que ser consciente, pasa que estamos luchando contra desinformación. Es decir, el otro día, bueno, lo dijo Ursula von der Leyen en Davos, la preocupación por la desinformación, ella llama desinformación a lo que es censura. Y luego otra declaración tremenda, no sé si la vieron, de Klaus Schwab, que, bueno, que es prácticamente el amo del mundo en el foro de Davos este año. Una frase que lo resume todo. Y además me llama la atención que esa frase, esa proclamación que hizo él, no ha sugerido, generado ninguna crítica por parte de nadie. Dijo literalmente, casi literalmente, que estaba muy preocupado porque había un movimiento antisistema libertario, un movimiento antisistema libertario. Es decir, para él, las personas que defienden la libertad son antisistema y que estaba poniendo en peligro el control que los gobiernos ejercen sobre la vida de las personas. Lo dice claramente. Es decir, están preocupados porque hay gente que está defendiendo la libertad, algo de lo más natural, la libertad, la vida, la propiedad privada, derechos fundamentales, derechos naturales, derechos innegociables. Este señor que se ha autodenominado y, bueno, se considera y es el amo del mundo con su grupo, ve un peligro, que hay un momento gente que defiende la libertad y que pone en peligro el control de los gobiernos sobre la vida de las personas. Eso no ha generado por parte de ningún partido político, por parte de nadie, ningún comentario. Eso sí, el beso de Rubiales sí. El beso de Rubiales sí. Yo quiero sumar a lo que acaba de decir Felipe lo siguiente. Nosotros hemos comentado mucho, hemos comentado días antes de algo que voy a decir ahora, pero antes quiero hacer una indicación. ¿Por qué Klaus Schwab o por qué Ursula von der Leyen o por qué el ministro de Hacienda de la Gran Bretaña, del Reino Unido, han hablado en el foro de Davos último? Yo he escrito un artículo con respecto a esto y he estudiado en profundidad lo que allí se dijo, y han dicho cosas como lo que acaba de decir Felipe, con total descaro, cosas que son alucinantes porque se sienten absolutamente impunes. Y se sienten impunes porque la población está anestesiada y se come con papas fritas todas estas cosas. Y aquí viene lo que quería decir antes, que es muy importante. Ambos estamos de acuerdo, y lo hemos comentado, que una de las cuestiones que
que tiene que ver con que aquí en Santa Cruz se quiera cerrar, acotar esa zona de bajas emisiones, es que es algo que va a pasar aquí. No va a pasar en Australia, no va a pasar en Londres, no va a pasar en no sé dónde, no. Quieren establecerlo aquí. Con lo cual, sí depende de nosotros que esa imposición del todo irracional e injusta que ataca nuestra libertad, como muy bien ha dicho Felipe, sí depende de nosotros que la frenemos en seco, que la evitemos con nuestra actitud, digamos que con la desobediencia civil que hay que ejercer a la hora de pasar por aquellas calles y nos pasa un guardia y explicarle al guardia por qué no llevamos la etiqueta, por esto, por esto y por lo otro. Y esto es una oportunidad que tenemos, porque esto sería un buen referente, al menos en España, que aquí parásemos esa situación. Felipe, perdón. Simplemente decir bueno, que lo de los políticos. A ver, yo pienso ahora mismo que ningún partido político, ningún político ahora mismo tiene capacidad y libertad para oponerse a esto. Ahora mismo yo creo que cualquier político que se mueva o que contradiga la Agenda 2030 directamente sale de escena. Yo creo que ahora mismo, y por eso se sienten tan impunes, porque ahora mismo el tema está, desgraciadamente, pues el 90% de los seres humanos, 80, el 90%, carecen de pensamiento crítico. Es decir, simplemente se creen o piensan lo que oyen los medios de comunicación. Y los medios de comunicación los controlan todos. Es decir, BlackRock y Vanguard controlan prácticamente todos los medios de comunicación del mundo. Entonces, la situación es realmente inquietante. Por eso se permiten ya hablar directamente de que hay que legislar para censurar. De hecho, en Canadá ya se ha legislado para censurar. En Canadá ya está penado opinar en contra de la versión oficial. Ahora la ciencia resulta que es dogmática. Entonces, estamos en una situación realmente peligrosa. Evidentemente hay millones de personas que han despertado. Es decir, el tema es tan descarado, el tema es tan grosero, porque realmente resulta grosero lo que está pasando con la agricultura, es grosero que ya el despertar, digamos, es progresivo en calidad y en cantidad. Yo no sé si va a ser suficiente para poder quebrar. Desde luego, desgraciadamente, porque no hay que pedir, es imposible, no podemos pedir, la clase política no pudo hacer nada. Es decir, el señor alcalde Bermúdez está en una tesitura complicadísima, complicadísima. Yo si fuera él, yo sé lo que haría. Yo si fuera él, yo diría, vale, yo estoy obligado a poner una zona baja de emisiones, la pongo, la marco, pero como no hay contaminación, no pongo medidas ni sanciones. A mí no me pueden obligar, evidentemente, yo por encima del mandato de la Unión Europea o de no sé quién, está el respeto a la ley. La ley me impide poner una restricción por contaminación si no hay contaminación. Estamos en un Estado de Derecho. Por lo tanto, yo haría eso directamente. Pero, repito, ahora mismo ningún político, ningún partido político, ninguno puede salir del esquema de la Agenda 2030. Es materialmente imposible. Por eso están en el plan que están, controlan el sistema político, los medios de comunicación. La gente oye en las televisiones controladas por BlackRock, todas, A3 Media, Mediaset, todas están controladas, todas, la CNN, la ABC, la BBC, todas están controladas. Por tanto, es una situación muy complicada. Por eso se permiten hacer lo que están haciendo y decir lo que están haciendo. Lo que pasa es que yo creo que el tema se les está desbordando. Y bueno, y aquí tenemos un momento, una posibilidad de una lucha contra un producto que puede generar, lo que pasa es que es muy difícil. Nosotros estamos intentando informar, pues mira, al final la gente, el 90% de la gente de Santa Cruz no tiene ni idea de que se va a implementar esto, de lo que significa, de si el ayuntamiento puede hacerlo o no puede hacerlo. No, lo consiguen. Yo repito, he intentado hablar con medios de comunicación, con periodistas que conozco, me han dicho, te voy a llamar, hablan y no les permiten, no se puede hablar. En el foro de Davos último, el tema estrella fue la censura de la desinformación, es decir, lo que ellos consideran que es desinformación. Y se habló incluso de la posibilidad de sancionar a quienes publiquen algo que ellos consideran que es desinformación. O sea, hasta ahí llega la intención de esta gente que maneja esto. Bueno, si me permites, voy a leer exactamente las palabras literales de Ursula von der Leyen que demuestra su sentido. Es decir, ella hablaba que el reto fundamental era la desinformación. Decía, porque esa desinformación, decía, limita nuestras, no las posibilidades del mundo, nuestras posibilidades para afrontar nuestros desafíos globales. Es decir, habla de nuestros desafíos, evidentemente, con absoluto descaro.
y hablaba de la censura y no se sanciona. En Canadá ya se sanciona. Ya en Canadá se sanciona. Y yo he visto hace ya un tiempo foros jurídicos en España que están intentando ya dar una vuelta jurídica a ver cómo es posible censurar. Yo he oído en los últimos años a muchísima gente que ha justificado la censura por razón de la pandemia. Esta mañana en Estados Unidos, ya lo comenté al principio, es decir, hay gente que puede justificar la censura. La censura no se puede justificar nunca, El en adoctrinamiento. ningún caso. En ningún caso. Entonces, ya vemos que hay muchísima gente en nuestro mundo occidental que están justificando la censura. En este tema están intentando legislar y, por tanto, es un tema complicado y por eso al final, aquí en el Escena Zonas Ficciones, ¿vamos a conseguir que la gente se informe o no? Bueno, es complicado, porque desde luego la censura es completa. Y repito, con dinero público. Yo creo, mira, algún presidente del gobierno que toma medidas muy, muy interesantes, por ejemplo, Argentina, una de las cosas que ha prohibida la publicidad institucional. Todos sabemos que detrás de la publicidad institucional, campaña un periódico y la campaña, metes una campaña publicitaria para... Y es lo que está pasando. Señora, ¿usted quería hacer una pregunta? Los que vivimos aquí con el carnet que tiene lo de residencia, no podemos traer el coche. Lo importante es que el proyecto que ha presentado esta empresa privada es un formulario, es un corte y pega, ¿vale? Hablan de peaje y en cuanto a los residentes es contradictorio. En un lugar del texto te dicen que los residentes solo podrán entrar para estacionar y en otro te dice que habrá que buscar una u otra alternativa. Una es que pueden entrar, una moratoria, que pueden entrar solo durante un periodo de tiempo, o la segunda alternativa, que pueden entrar un número de días al año. Por tanto... Apañados estamos entonces. Sí, bueno. Y evidentemente en los plazos que dan, los coches hasta el 2000, no lo expliqué, 2000, 2006, los gasoil, etcétera, en principio en 6 años ya no podría entrar ningún coche. Y antes dije que hay coches de gasolina que contaminan mucho menos que los coches híbridos. Pero aquí no se trata de contaminación, porque ya repito, no se justifica. O sea, van a impedir... Al revés. Muchos coches híbridos que contaminan más. Muchos más. No, muchísimo más. Hay informes de la OCU, muchísimos ¿Y los coches híbridos eléctricos contaminan mucho más Que los coches que de- los coches de gasolina. Pero como aquí no se trata de la contaminación, sino que se trata de impedir la libertad de las personas para circular libremente y de forma discriminatoria además, esto no tiene ningún sentido. O sea, van a impedir que la gente pueda circular libremente, lo dijo el señor Óscar Puente. Y los La eléctricos. gente no tiene derecho digamos, circular en su coche libremente. Que no se crean que tienen ese derecho. Eso lo dijo el ministro Óscar Puente, borracho de poder. ¿Sí? Y los eléctricos contaminan más las baterías y todo que los otros. Sí, un coche eléctrico en todo su proceso Sí. contamina muchísimo Sí. más que un coche de gasoil o de... Y si uno va por la autopista y se queda sin, se le está acabando ya que tiene que cargarlo, ¿cuánto te pegas? ¿Media Los hora coches cargando? eléctricos son peligrosos, ineficientes, contaminan. Pero, a ver, aquí no se trata, a ver, si realmente fuera que hay contaminación, aquí no se trata de nada, es decir, es mentira todo. Por tanto, intentar, o sea, si realmente estuviéramos atacando el proyecto y hubiera una motivación, y yo discrepaba de esa motivación, diría, bueno, pues no estoy de acuerdo, la medida, no, es que aquí no hay nada, es decir, no hay ni contaminación, ni justificación, ni motivación, y punto. Se impone esta ley y punto. Por tanto, hablar de coche eléctrico no tiene sentido. Quieren imponer esta ley sin justificación, sin motivación. La quieren imponer porque, al parecer, alguien, la Agenda 2030, lo impone. Y hay que ponerla en todas las ciudades de más de... El Médano. El Médano no hay ningún tipo de contaminación. No, repito, según los datos oficiales, no hay en ningún punto de Canarias, se superan desde hace más de 6 años los niveles de contaminación. En ninguno. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata? Entonces, claro, es inquietante. Pero es inquietante todo lo que está pasando. Lo que está pasando con la agricultura, con la ganadería, es todo es inquietante. Entonces, la Todo explicación, termina, evidentemente... hasta incluso el campo. Este señor quiere hacer una pregunta y ya, por la hora que es, ya lo dejamos aquí. Con la pregunta de este señor, ya. Sí, hable con el micrófono que no se le escuchó. Digo yo que iría en contra de la Constitución y el derecho al libre acceso a la vivienda. Sí, Evidentemente, jurídicamente, al ser una medida que afecta al derecho a la libertad, un derecho fundamental, la ley exige que tiene que estar motivado. Es decir, cuando tú quieres sacrificar un derecho fundamental, tienes que motivar. Aquí estaría contrapuesto la libertad contra el derecho al medio ambiente y la salud.
Hay un conflicto de derechos fundamentales. En este caso, como dije, tendría que motivarse, que justificarse, que a la vista de la contaminación, en este caso concreto, ponderando las circunstancias concurrentes, el ayuntamiento estima que hay que sacrificar la libertad. Pero cuando no hay contaminación, sin contaminación, sin intentar justificarla, se pretende laminar un derecho fundamental esencial como la libertad. Ya. La vida y el segundo la libertad. Por tanto, esto no tiene ni pies ni cabeza. La pregunta es ¿por qué lo quieren hacer? ¿Y por qué lo ocultó en las elecciones municipales? ¿Pero por Sí. qué lo quieren hacer? En Para cambio, la contaminación, si no hay contaminación. en cambio sí hay contaminación acústica. Y Pero no ese hacen no es el nada. objetivo. Contaminación acústica, bueno, y cuando había la refinería sí había contaminación y no hicieron nunca nada. La polución Vamos a ver. acústica es evidente, ¿no? Y a diario, y genera muchas enfermedades. Pero como dice Felipe, y lo tenemos que dejar aquí ya porque los señores estos tienen ya también un horario, como dice Felipe, todo esto es un absurdo, pero es un absurdo venenoso. Entonces, en fin, muchísimas gracias, damas y caballeros, por estar hoy aquí.